muchas ganas de dar las gracias y agradecer a tanto cariño que tuve en el día de ayer, compartido de ida y vuelta, aunque seguramente me dieron muchos más cariños la gente que asistió hice una presentación del libro, de mi libro, de mi novela, El gol que me falta, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, en Capilla del Señor en Exaltación de la Cruz. Le tengo que agradecer mucho a gente como Gastón, como Cecilia, que hicieron posible que organizara ahí un actos en las oficinas de Suteba CTA, ahí en la placita principal de Capilla del Señor. No vengan demasiado los que no conocen Capilla del Señor, porque está bien así, en términos de turismo. O sea, no debo decir que es muy bonito el pueblo, pero realmente lo disfruté mucho ayer por la tarde. Así, un clima muy agradable. La excusa era la presentación del libro y como no podría ser de otra manera, acabamos hablando de todo lo que se iba cruzando en el camino y en el debate. Y además de darle estas gracias a la gente que incluso vino de otros lugares, de los alrededores, para compartir ese ratito, desde gente de Zárate hasta Malvinas Argentinas y alguna otra gente de Luján, que la verdad que lo disfruté mucho, me quedé con eh, como un doble conclusión y quería compartirlo brevemente, y es que sentía por un lado que había una sensación mayoritaria de desánimo, de desánimo entre la gente que estaba allá, seguramente la mayoría politizada, por lo tanto no sé si es una muestra representativa, seguramente no lo es, pero sí quería esta vez no hacer ninguna encuesta ni muestra, sino quedarme con la reflexión de un ratito de piel con piel que tuve ayer, y había una sensación generalizada de desánimo, como todavía de una herida de, del pasado, del gobierno pasado, y una sensación de desánimo evidentemente, y enojo con el gobierno presente. Pero a la vez, y eso me llamó para bien la atención, con muchas ganas de escuchar, con muchísimas ganas de escuchar, no por lo que yo dijera, que seguramente no dije nada interesante a lo largo de la charla, pero sí había mucha necesidad y muchas ansias y mucho deseo de escuchar. Y yo creo que cuando el desánimo viene combinada con el deseo de escuchar, me parece que todavía hay esperanza, y ojalá los líderes y lideresas den un paso al frente para seguir dando claves a la gente que tiene desánimo y ganas de escuchar. Arrancamos, dale play, pon buena música, levanta, esto es La Pizarra. Hola, 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 ay, 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 qué ganitas que tengo de hacer radio en el día más difícil para hacer radio. Sí, hoy yo estoy un poco, mira, lo voy a mostrar a la gente que nos siguen en YouTube, en Twitch y en todo, y le voy a explicar a la gente que nos escucha en radio por toda la vida. Yo tengo mis anotaciones. Aquí están mis anotaciones hoy. O sea, yo no, casi nunca hago un programita de radio con anotaciones, y es que hoy vienen curvas. Adelanto que vienen curvas. Es un programa realmente difícil. No voy a decir lo contrario, no quiero mentirle a la gente que nos escucha semana tras semana. Es un programa difícil, pero que como intentamos y procuramos siempre, aquí con el equipazo pizarrero, no le vamos a escurrir al bulto. No vamos a huir ni vamos a mirar para otro lado, sino vamos a ir de frente y vamos a hacer el programa con la mejor letra posible y con ganas. Ganas, muchas ganas de hacer radio y de contar, de analizar, de explicar. Sí, ya sé, es por el tema de Venezuela. Sí, vamos a hablar de Venezuela. Sí, vamos a hablar de Venezuela, y vamos a hablar lo suficiente como para intentar dejar algunos elementos encima de la mesa para que sigamos entendiendo, o al menos complejizando y problematizando lo que está ocurriendo en la elección presidencial de Venezuela. Así que programa difícil, sí. Por eso necesitaba esta música hoy de un gran galego, Joel López, una música que es hermosa, Patagonia, que la necesitaba. La necesitaba como para arrancar bien, y le voy a preguntar al equipo, lo voy a saludar con una pregunta
Yo sé que es el momento donde todos disimulan, no quieren ser preguntados los primeros, las primeras, todos empiezan a tocarse el pelo, a buscar cualquier cosa. Por ejemplo, Fla agarra el mate, Bahía se toca la cara, Gaby se acaba de tocar el pelo, Leandro no sabe para dónde mirar. O sea, es el momento de la pregunta, así que hoy lo voy a hacer diferente. Voy a hacer la pregunta y a ver si alguien agarra la posta y lo responde así directamente. A ver si se atreven, ¿dale? A ver, es muy sencilla. La pregunta es una sensación que hoy tienen, una sensación que hoy tienen en el día a día de lo que viven en su país. Hay gente que vive en Argentina, Gaby vive en Bolivia. Hoy extrañamos a nuestra Sofía Montoya, que le mandamos un beso gigante porque no podía estar con nosotros. Sigue de vacaciones Crismar Luján, última semana. Ya le hemos dicho, ya Cris, ya pará, tenés que regresar, déjate ya de tanto recorrer el mundo. Así que la semana que viene la vamos a tener aquí con nosotros y nosotras. Pero listo, una sensación. ¿Quién se lanza a la primerita a decir una sensación? Cringe, Alfredo, cringe. Cringe es Esa lo que es una siento. sensación. ¿Sabés que lo iba a decir en Sí. castellano? Yo iba a decir vergüenza. Estamos en sintonía. Pero es otra cosa, cringe, es como peor todavía. Como, Es la vergüenza que te da este gobierno. es la vergüenza, claro, que te da alguien que encima se hace el canchero, se piensa que es re piola y en realidad está bailando con los pantalones bajos. Adiós. ¿Cómo es, Lean? La palabra me la puedes decir, porque yo en esto no estoy. Yo creía que había. ¿Cómo es cringe? Es cringe. Cringe. Es una palabra medio millennial, creo que ya pasó un Para- poco de moda, ¿no? No sé, para mí Zoe la sabe. Puede ser. No empieces, Fla, no seas malita. Estamos recién arrancando y ya va la primera puñalada ni trasera, es porque es delantera. O sea, ha ido de frente. A ver, el resto que se han quedado ahí calladas, Gaby, ¿me ayudas? Impotencia. Oh, Impotencia. hablamos de Bolivia, ¿no? Gaby, hablamos de Sí. Bolivia, ¿no? Sí, mucha impotencia siento. Probablemente lo que más percibo en la gente es enojo, pero yo en lo personal siento impotencia. Bahía Luna, ¿tú? Voy a decir frustración e incertidumbre. Bueno, ya ven que hay un mapa de sensaciones y le vamos a decir, ¿no, Fla? Por dónde nos pueden escribir, mandar mensajitos para que nos compartan también este tipo de sensaciones que tienen hoy en día en cada uno de los países donde nos están escuchando. Y ya, por cierto, aprovechamos también para que nos digan cualquier otra cosa. O sea, como siempre, nos pueden hasta insultar con un grado de creatividad pues más divertido. Y ya saben que solo hay una línea roja y es que no soy gallego. O sea, es tan fácil como que no soy gallego, por lo tanto no me llamen gallego. A partir de ahí, ¿por dónde nos Solo una escriben, Fla? Sí, cosita, dime, Alfredo. dime, Gaby. Escoge un país, porque tienes muchos que los sientes propios, escoge un país y danos una sensación, no puedes dejarnos sin eso. Bueno, en Bolivia suscribo la tuya, impotencia al cuadrado. O sea, somos dos impotentes al cuadrado en Bolivia. En Argentina, me quedo mucho con la palabra que ha dicho Bahía, de incertidumbre, y yo soy una suerte de siempre, tengo un halo de esperanza. Siempre tengo, inclusive con la que está cayendo. Creo que todavía tengo un halito de esperanza. Y de Venezuela, luego más tarde te la cuento, Gaby, porque esa necesito un párrafo para casi compartir. Perfecto, nos diste más de lo que te pedimos. Te habíamos pedido un país y Sí. una sensación y nos diste varios. Sí, dos países que quiero mucho y que se lo siento como mío. Fla, ¿por dónde nos escriben? Bueno, nos pueden escribir, estamos en Twitter como @lapizarraoc, donde ya dejamos la pregunta, así que esperamos también ver sus respuestas. Instagram y Facebook como Radio La Pizarra, o mandarnos un mensajito, un WhatsApp al 11 50 05 0710. Repito, 11 50 05 0710, donde ya van llegando palabras. Alfred, acá te muestro en el celular, van llegando, así que ¿Qué ya te tenemos... dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Y ¿Qué mira, te ha dicho alguien evidentemente ya? es Argentina, la pobre Rosana que nos mandó una palabra y nos mandó la palabra orfandad. Mira, fíjate que le iba a decir también en la editorial y buena palabra, bien diagnosticada. Y por cierto, ¿qué menú tenemos servido hoy en la pizarra? Bueno, de todo, Alfred, obviamente vamos a hacer nuestro picadito de siempre, nos vamos a dar esa famosa vuelta al mundo, donde vamos a pasar por varios países de la región para después adentrarnos largo y tendido en ese especial Venezuela que lo estuvieron pidiendo, y no vamos a dejar de ser parte y hablar con curvas del asunto especial Venezuela también tenemos el día de hoy. Vamos a estar charlando de Argentina, de Perú, bueno, vamos un poquito de vuelta al mundo ahí por todos lados y terminamos un poquito con la jornada olímpica, ya que estamos en Juegos Olímpicos, para hablar de momentos políticos que tuvieron estos Juegos Olímpicos y qué deportes practican líderes y lideresas de la región.
O sea, ya sabes entonces el deporte que practica, por ejemplo, Evo, Correa, Dilma Rousseff, Todos, los tres que Claudia nombraste los Sheinbaum, tengo. todo lo tenemos todo. Todo, hay fotos. Ay, va, esto entonces no se lo pueden perder. Arrancamos programón de la pizarra. Y vamos a dar nuestra vuelta al mundo, nuestra particular vuelta al mundo, siempre, siempre con el centro de gravedad de nuestra América Latina. Y cómo no, vamos a ir al lugar donde a Gaby y a mí nos provoca impotencia, o sea, Bolivia, y queremos un poco pues analizar más que relatar la última hora política boliviana, porque ha habido un dime direte importante, ¿no, Gaby? Bueno, así es, Alfredo, esta semana o estas semanas que no hemos hablado de Bolivia, el marco más importante son los temas económicos para la gente. Esta semana que está terminando han habido un paro nacional de transporte eh, de un poco más de 24 horas. Hubieron casi 60 puntos de bloqueo en todo el país, en carreteras, en las zonas urbanas también por la falta de combustible, diésel sobre todo, pero también dificultades y largas filas para cargar gasolina. Esa es la realidad que está pasando el país en términos de combustible, pero además hay en Bolivia ya se ha instalado un dólar paralelo, un cambio del dólar paralelo que ha trepado esta semana en algunos puntos del país, inclusive por encima de 13 bolivianos, es decir, casi ¿De el cuánto? ¿De doble, 13? Estamos hablando del doble, o sea, estamos hablando, casi del eh, doble, cu- sí. ah, para el que nos escucha de otro lugar, ¿no? El tipo de cambio oficial sigue estando en torno a 7, ¿no? Por redondear y no marear con 6,90 y cifras. algo, sí. Exacto, y esto nunca había pasado también, ¿no? Hay que decir que esto, en los últimos 10 años, yo no recuerdo esto en Bolivia, ¿no, Gaby? No, no había pasado nunca hasta estos niveles. Tiene que ver con varios elementos. Hay una escasez de la divisa dólar en Bolivia fuerte. El nivel central del Estado, el gobierno, tomó algunas medidas también para este problema. No ha mejorado la situación. Este cambio, esta trepada del dólar paralelo ha sido fundamentalmente posterior al 26 de junio. Recordemos que el 26 de junio hubo una intentona golpista en Bolivia. Y entonces ese es el marco referencial más importante. Hay inflación en los precios, sobre todo de los productos importados, aunque los productos nacionales tampoco eh, quedan exentos de ciertas elevaciones de precio. Ya no se trata de temas estacionales o de heladas o de afectación por tema climático, sino que hay en general un incremento de precios en el mercado, en los supermercados, etcétera. Entonces, esto es lo que más, de lo que más conversa la gente todo el día, en la calle, en el minibús, en el trufi, en el trabajo. Pero también hay temas políticos que siguen tensionándose. Sobre todo el foco está puesto hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos razones. Se está llevando adelante la última fase del proceso de preselección de candidatos y candidatas en las máximas instancias del órgano judicial. No se han logrado acuerdos en estos últimos días. Se espera que en el fin de semana se siga avanzando. Y el otro tema es una ley que tiene que ver con la suspensión para las elecciones del 2025 de las elecciones primarias. El Tribunal Supremo Electoral había enviado un proyecto de ley y tampoco se está logrando acuerdos en la Asamblea para el tratamiento de ese proyecto de ley. El plazo máximo para esto es 17 de agosto, porque si no, el tribunal ya tendría que convocar a las primarias. Mi punto de vista en eso, y lo quiero decir, yo sigo defendiendo que existan primarias. Sigo defendiendo que existan primarias. Más allá de que haya habido un acuerdo de muchos partidos, de la mayoría de los partidos políticos, con la objeción de Evo Morales y del MAS, pero no quiero dejar de decirlo porque este argumento del alto coste presupuestario de una elección que implica más democracia puede ser un Pero hay boomerang que decir jodido. además,
Alfredo, que Evo Morales ha salido públicamente a decir que él estaría inclusive de acuerdo con primarias abiertas, o sea, ya no se mantiene en la postura de primaria cerrada, ha dado un paso más, pero bueno, parece que todavía no hay acuerdo en el mundo político para que esto pueda sellarse, ¿no? Y un run run de un sector opositor que ya está empezando a pedir elecciones anticipadas. Lo dejamos como un run run, una nube, una nebulosa que está ahí, que todavía no ha tenido un cuerpo ni un sujeto propio, pero sí queríamos decir que es un panorama altamente complejo y denso políticamente, con muchas elecciones superpuestas y con muchas idas y vueltas. O sea, seguimos hablando de Bolivia porque sigue ocupando mucha importancia, y cuando llegue el 25 y seguiremos haciendo las pizarras, habrá que poner programas del 24 y del 23 para intentar entender que todo es un proceso de lo que pueda pasar allá en el 25. Y el otro proceso, probablemente infinitamente más calmado, necesitamos, Fla, que nos des un poco de tranquilidad, una suerte de oasis en América Latina, que es México, y ahora se dan pasitos en términos de una reforma constitucional de gran envergadura, ¿no? Bueno, efectivamente, Alfred, porque ahora voy a hablar de reformas, pero no de Colombia. Yo creo que vos ves una reforma y me la tirás por la cabeza, a ver cómo Exacto, agarro. eres la reformista. Soy la reformista, pero bueno, son siempre buenas noticias porque efectivamente, como comentás, esta semana los diputados en México aprobaron reformas constitucionales que ya había planteado López Obrador en febrero. AMLO quiere básicamente terminar su sexenio con reformas, entre las que se incluyen, por ejemplo, reforma del Poder Judicial, que todavía no se trató, pero bueno, está en agenda. Y básicamente se están avanzando en cambios que se estuvieron aprobando esta semana y que van a seguir de acá a finalizar el gobierno de López Obrador. Cortito porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que se aprobó esta semana es Jóvenes Construyendo el Futuro, que va a tener un rango constitucional. Es decir, que un programa que tenía el gobierno de López Obrador ahora no va a depender de quién esté en el gobierno, sino que va a ser constitucional. Cambios en las pensiones, aumento al salario mínimo por arriba de la inflación y vivienda accesible para los trabajadores y trabajadoras. Ya ven que en México se discuten sobre ideas, programas y convicciones. No hay más show que una discusión al cuerpo, al core, ¿no? De los asuntos claves. Lo del salario, tenerlo constitucionalizado por encima de la inflación, no es cualquier cosa. Y se agradece que existan países en la región que sigan discutiendo desde los sectores de izquierda, el campo nacional popular, claramente de horizontes estratégicos de izquierdas, y lo digo que es un oasis cuando a veces nos mareamos en superficies y envoltorios. Paramos, yo voy a tomar aire, voy a tomar mate, voy a tomar café, voy a tomar todo porque en minutos nos vamos a Venezuela. Estamos para irnos a Venezuela, para analizar Venezuela, para problematizar en Venezuela, para ser lo más riguroso que podemos y sabemos respecto a Venezuela. Ya saben todas y todos que hubo elecciones presidenciales el domingo pasado, y creo que es pertinente, después de haber pasado unos días, de pasar a limpio y hacerlo en la medida de lo posible, lo más ordenado posible. Algunos aspectos, algunas llaves, claves, que creemos que son fundamentales para que cada quien saque su propia conclusión respecto a lo ocurrido y a lo que ocurre y a lo que ocurrirá en relación a los resultados electorales de las elecciones presidenciales de Venezuela. Antes de ir directo a los asuntos más centrales de los resultados electorales y del proceso electoral venezolano, yo quisiera, si me lo permiten, compartir tres rasgos de contexto que para mí son fundamentales a la hora de entender, de abordar, de acercarse, de afrontar lo que ocurrió, lo que ocurre, lo que ocurrirá en Venezuela. El primer punto, y es algo que me persigue permanentemente, es estamos en una era del prejuicio, otros le llaman la posverdad, otros le llaman el mundo de las fake news. Yo no creo que sea lo mismo lo que estoy diciendo, el mundo de las mentiras. Estoy hablando de los prejuicios, de lo que uno cree eh, porque quiere creer. Uno tiene anticipadamente una creencia, a veces puede ser un dogma de fe, a veces puede ser una creencia racional en base a sus argumentos, y nada de lo que se le diga
podrá afectar a ese muro de los prejuicios. Es una fortaleza que no deberíamos de ignorar, de eclipsar, en cualquier tipo de análisis de índole política, electoral y también en la vida misma. Os habrá pasado que a veces uno le cuenta algo a algún amigo, alguna amiga, algún familiar, y no hay manera, porque la mochila de los prejuicios son tan fuertes, tan sólidos, que no tiene ninguna rendija por donde poder circular una nueva información que ponga en duda o incluso matice. A veces ni siquiera pone del todo para derrumbar una hipótesis a priori, sino para que matice esa hipótesis a priori. Yo creo que estamos en una fase donde los prejuicios deberíamos de considerarlo cada vez que abordemos cualquier tema. En el caso venezolano había muchísima gente que tenía prejuicios de falta de credibilidad en ciertas instituciones, que no iban a querer los resultados electorales pasara lo que pasara, porque muchos de los que han determinado con una firmeza que a mí me llama poderosamente la atención, que los resultados electorales son fraudulentos en Venezuela, lo dijeron antes de que el Consejo Nacional Electoral dijera los resultados. El señor Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, salió con un tuit horas, minutos previos a los resultados, planteando ya lo de fraude. Lo mismo fue la canciller argentina Mondino, lo mismo el propio presidente Milei, y así tantos y tantos que tenían prejuicios. Prejuicios era que no le importaba lo que le dijeran porque ya ellos tenían el juicio cerrado. Primer punto. Segundo punto, y tampoco quiero dejar de decirlo, es que lo que se cuenta mucho acaba permeando. O sea, lo que se repite y se repite y se repite, hay una cuota de esa gota incesante de información que permea. Hay muchas más dudas respecto a muchos asuntos por tanto decirlo, y ahora algunas de ellas voy a intentar explicar que no son del todo así. Por ejemplo, como que el voto electrónico creen que es una suerte de caja electrónica donde no sabemos qué ocurre y nadie cuenta, porque no quieren contarlo, que el voto electrónico tiene un correlato en papel físico. No hay voto electrónico sin papel físico. O sea, el voto electrónico tiene al lado un papel físico. No es que se vote electrónicamente y desaparezca el papel físico, pasa que se repiten. He puesto un ejemplo, podría repetir tantos y tantos. Por lo tanto, eso no podemos de dejarlo de tener en cuenta. Y lo otro es lo que a veces el tercer punto de rasgo de contexto, que es fundamental para explicar lo que vamos a explicar, es algo que a mí siempre me gusta utilizar un término que no es propio, que es el de epistemicidio, que es no considerar las epístemes locales, el contexto local, incluso la legalidad local. No, ni nos da, no queremos ni leer la legalidad del lugar donde vamos a analizar las cosas, porque creemos que es fácil poder analizar las cosas con la legalidad que yo sé, o la que se aplica en mi país, o la que se aplica en otro lugar del mundo donde nada tiene que ver. He puesto el ejemplo de la legalidad, pero podría ser factores culturales, factores de todo tipo, históricos. No estoy, y quiero ser muy riguroso, ni justificando ni no justificando. Quiero decir que cuando uno explica el caso boliviano, Gaby podría explicarnos con todo tipo de detalles la importancia que tienen las organizaciones sociales en la definición de la democracia boliviana, en el porvenir de la política en Bolivia, en el futuro boliviano, y a lo mejor en otros países las organizaciones sociales tienen o son mucho más marginales o están más incorporadas a la democracia liberal. Por lo tanto, no podemos desconocer el poder de las organizaciones sociales y de la base social boliviana si lo comparamos con el que puede haber en Andalucía. Esto es lo que hablo del epistemicidio, ¿no? De no considerar las epístemes locales. Son tres rasgos de contexto que me permiten ir al grano. No voy a dejar de ir al grano. Lo primero es sobre el sistema de votación electrónica, del que se sabe muy poco. El sistema de votación electrónica es que la gente vota electrónicamente y se le da un comprobante de votación a la persona que vota, y además, es decir, se ratifica que ha votado esta persona, ¿no? No es electrónicamente, se ratifica físicamente que ha votado, pero es que además cuando termina el momento de votar todo el mundo, se contabiliza, pero es que hay una urna de papel donde están los votos de cada quien.
que se expidió físicamente. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay una máquina que contabiliza electrónicamente el voto y hay una urna de papel donde cada voto, ¿no?, tiene una copia en papel que fue depositado en el voto. Por lo tanto, hay votos en papel. Pero no solo eso. Cuando se termina de contabilizar el voto electrónico, se expide un fichero, un acta digitalizada, el acta, ¿no? El que cuenta los votos, cuántos votaron a tal partido, a tal otro partido. Bueno, ese acta digital va al Consejo Nacional Electoral, pero a la vez se imprime ese acta en papel, papel físico, y se le entrega a todos los representantes de todos los partidos políticos. O sea, todos los representantes de todos los partidos políticos, los testigos fiscales, ¿no?, de cada partido político, tiene su actita en papel. Pero no solo eso, sino se imprime otra actita más, otra acta, que va en sobre al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, va en digital y va en papel. Y todo el mundo, todo partido político tiene sus propias actas. Quiero un poco decir esto porque pareciera que cuando hay un electrónico es con un software, se altera y no hay pruebas físicas al respecto. Más allá de que luego ha habido 13 auditorías previas al día electoral que han comprobado el software, la velocidad del software, la fiabilidad del software, y esto ha sido firmado por todos los organismos internacionales, inclusive los que ahora han salido, como el Centro Carter, a cuestionar todo el proceso electoral, no dijo nada hasta el día de las elecciones, después de 13 auditorías de ese sistema electrónico de papel, de sistema electrónico de voto. Por lo tanto, el tema sistema electrónico, insisto, no nos olvidemos de que tiene papel, tiene algo físico, que lo tienen todos y todas en diferentes dimensiones. Lo siguiente, el segundo elemento, yendo al grano, lo legalmente establecido, lo legalmente establecido. Gaby Montaño esta semana ha hecho un trabajo que lo vamos a publicar ahora mismo, excelente, que es, y te voy a pedir que me hagas un mini resumen, Gaby, sin entrar en los detalles, porque es muy, muy minucioso, sino sobre todo la variabilidad que existen de marcos legales de cómo regulan la publicación de las actas y de los resultados. O sea, no todos los países tienen el mismo marco legal, igual que no todos los países tienen la misma regla electoral de primera y segunda vuelta y qué tipología tienen para definir cuándo hay segunda vuelta. Hay países que te dicen a partir del 45%, ganas en primera vuelta, otros te requieren más del 40 con diferencia de 10. En otros países ni siquiera hay segunda vuelta, como el caso de Paraguay, de México o el propio de Venezuela. Igual que hay diferencias legales en torno a las reglas electorales, también en torno a los procesos de publicación de los resultados electorales. En Venezuela son 30 días. ¿Estoy justificando de que no estén publicadas y que uno pueda pedir que sean publicadas cuanto antes? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienen un marco legal diferente. Al igual, Gaby, que por lo que has investigado estos días, hay una gran diversidad, ¿no?, al respecto. Así es, Alfredo, pero digamos en resumen, podríamos decir que en Sudamérica eh, y un país como México, pero también en Latinoamérica, no hay país donde se le exija legalmente que presente resultados finales el órgano electoral antes de los 10 días. Es Ah, decir, bueno. Ah, bueno, perdona, Gaby. O sea, ¿estás segura de eso? estoy segura porque he revisado la legislación ley por ley de todos nuestros países. Y entonces, claro, ¿por qué a Venezuela se le exige algo que no se le exige a nadie más? Que esa sería la otra pregunta del millón. Te voy a poner un ejemplo que se puso en mucha contradicción con Venezuela en estos días, que fue Chile. En Chile, la constitución política del Estado en Chile establece un plazo de 15 días para la presentación de resultados finales. Entonces, estamos hablando de que a Venezuela se le estaba exigiendo que en menos de 24 horas presente públicamente y publique todos los resultados finales. Algo que en muchos países ni siquiera se está, y en ese tiempo, en 24 horas o en 48 horas, recién se está iniciando el recuento oficial de datos. En países como México, que acaba de tener una elección, eh, y hay otros ejemplos para contrastar. Perú, para la elección de Pedro Castillo, se tardaron 54 días en el caso de la primera vuelta y más de 30 días en el caso de la segunda vuelta. Eh, y claro,
nadie salió a desconocer un gobierno porque no se presentó en las primeras 24 horas los resultados finales, ¿no? Y te estoy poniendo ejemplos revisados, investigados, con los artículos de cada una de sus legislaciones, y por lo tanto, en resumen, menos de 10 días no le exigen a nadie. Es un dato importante. A mí, si me preguntan, a mí me gustaría tener todas las actas publicadas de todos los procesos electorales la misma noche de las elecciones. Y sí, claro, me encantaría. Me encantaría. De hecho, sí me gustaría. Todos los países que a uno le interese, claro que tienen interesado. Y otros han dicho, sí, pero en muchos países se le entregan a los partidos políticos en el momento las actas de cada centro de votación. Y es que en Venezuela también. Es que, de hecho, la oposición, y esto es importante, la misma noche electoral, el portavoz dijo literalmente que tenía más del 30% de sus actas en su poder. Esa misma noche electoral. El día siguiente, en la conferencia de prensa que hizo el candidato Edmundo González Urrutia, acompañado de María Corina Machado, también dijeron que ya tenían más del 70% de esas actas en su poder. Todos y todas los candidatos con sus representantes políticos a lo mejor no alcanzan a tener testigos y representantes en todas las mesas, pero insisto, están concedidas, tienen el derecho a tener ese acta. Por lo tanto, sí tienen los partidos políticos derecho a ese acta. La publicación para el escrutinio público, que yo sigo pensando que es deseable para que todo el mundo vea todo lo más transparente posible y cuanto antes mejor, seguimos insistiendo que hay un marco de la legalidad que hay que tenerlo en cuenta, que uno preferiría, insisto, políticamente que fuera lo antes posible en Venezuela, en Perú, en México y en Estados Unidos de América. O sea, en todos los lugares me encantaría que fuera lo antes posible. El tercer elemento, yendo al grano, el hackeo que el Consejo Nacional Electoral, el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, han explicado públicamente en diferentes ruedas de prensa y alocuciones públicas que el Consejo Nacional Electoral fue hackeado, ¿no? Eso ha sido dicho públicamente. No estoy aquí yo aportando absolutamente nada novedoso, pero sí quiero explicar algo, porque otros contraargumentos han planteado que si estaba hackeado el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo tenían resultados? Esa es como un marco que ha generado una confusión para los que quieren apostar a la idea del fraude y de la tesis del desconocimiento de los resultados. Otra vez la letra pequeña de las cosas es muy importante. Cada máquina en un voto electrónico envían dos ficheros al Consejo Nacional Electoral. Un fichero de las actas digitalizadas y un fichero numérico. ¿Se entiende? O sea, los números de cuánto voto tiene cada quien. ¿No? Eso es un fichero numérico, que los que entienden algo de informática entenderán la diferencia que hay entre un fichero numérico y entre un acta digitalizada, que es como la copia, ¿no? Como si fuera una fotito del acta que se le envía. Lo que han planteado la mayoría, el de los portavoces del Ejecutivo, es que fueron sufriendo un hackeo del Consejo Nacional Electoral de todas las actas digitalizadas. ¿Tienen las actas que es la otra pregunta? Tienen el fichero numérico para dar los resultados que dieron al 80% escrutado en la noche del domingo y ya ha salido el último boletín casi al 97% escrutado con resultados electorales de victoria de Nicolás Maduro por unos 7 puntos respecto a Edmundo González Urrutia. Fue el boletín segundo que sacaron recientemente. Pero la pregunta es que además debería tener el Consejo Nacional Electoral las actas en papel. Las actas en papel. ¿Por qué? Por esta explicación que acabo de dar. Porque se imprime el papelito y se envía. Y esas no pueden ser hackeadas. Pueden ser hackeadas las actas digitalizadas. Lo digo también para un poco explicar la complejidad de lo que es un sistema de transmisión de datos. Porque en cada país es complicado. Nosotros en Celac Data venimos trabajando mucho con Gaby, con Bahía, y las actas además son actas complicadas. Si ustedes ven las actas de todos los actas, acabamos de ver las actas de México, que son prácticamente para hacer tesis doctorales. Las actas de México son complejísimas de interpretar a la primera. Bueno, en todos los países tienen su propia fórmula de hacer esto, pero quería aclarar respecto al tema del hackeo, que insisto, es una declaración pública. Ahora, si alguien ya no le cree a la institución que ha habido un hackeo,
pues entonces es un problema de prejuicio, es un problema de que no le crees. Y si no le crees, no le crees. Yo ahí ya no puedo llegar. Por eso lo que sí digo es que el que tiene una cierta duda y quiere escuchar un poco más, al menos que entienda que se puede hackear un proceso de actas digitalizadas y no los ficheros numéricos, y además hay actas en papel. Es más, y me voy a adelantar un punto, ahora le paso la palabra a Gaby, pero es que en estos últimos días el Tribunal Supremo de Justicia, en el día de ayer, para ser más preciso, el Tribunal Supremo de Justicia ha instado al Consejo Nacional Electoral que en menos de 72 horas las actas tienen que estar publicadas. ¿Se entiende esto? El órgano judicial máximo de Venezuela exige al Consejo Nacional Electoral que en menos, con un máximo plazo de 72 horas, las actas deben estar publicadas en su totalidad. Es decir, no hay, no hay nunca hay una elección que pueda ser transparente y definitiva si no va acompañada en el momento que lo establezca su marco legal de las actas publicadas. Por lo tanto, la publicación de las actas no es que le ha pedido, y ahora me voy a entrar en ello, al gobierno de México o al gobierno de Colombia o al gobierno de Brasil, que ha pedido que se publiquen las actas, sino el Tribunal Supremo de Justicia en el día de ayer exigió públicamente que se publiquen las actas en un plazo máximo de 72 horas. Lo digo también para explicar la totalidad. Insisto, quien tenga el prejuicio de no creer en nada, pues efectivamente no se le puede explicar nada o no va a querer escuchar nada. Los que tengan un poco de dudas, los que quieran escuchar, al menos para complejizar la situación, es importante este tipo de datos, de notas a pie de página que van apareciendo. Gaby, ¿querías decir algo antes de seguir continuando? Sí, en el tema del hackeo, Alfredo, me parece súper importante decir algo. Cuando a cualquier institución pública de cualquier parte la hackean, uno de los mecanismos para protegerse y sobre todo si se verifica que el hackeo está proveniendo de fuera del país, que es lo que sucedió en Venezuela, la mejor manera de proteger la información para evitar que se siga, digamos, lastimando más al sistema es frenar la posibilidad o ponerle un muro al ingreso a la página de esa institución oficial desde afuera del país. Y eso es lo que hicieron en Venezuela. Claro, mucha gente decía, pero bueno, en la página del órgano electoral venezolano no se puede ingresar desde el exterior de Venezuela. Y claro, ese fue el primer mecanismo que se utilizó para poder proteger la información. Hay que decirlo así porque no todo el mundo sabe cómo funciona esto. Yo no soy experta tampoco, pero sí he revisado información. Y un segundo elemento, Alfredo, en todos los países que nosotros hemos revisado en Sudamérica, incluyendo México, en Centroamérica, etcétera, eh, hay un procedimiento electoral en el cual si se tiene dudas o diferencia de criterios entre los partidos políticos sobre un acta electoral, estoy hablando de cada acta, hay otros niveles del Estado que son quienes resuelven cuando hay esas diferencias. O sea, Justamente, Gaby, ese punto que dices es para mí el central y el siguiente. Cuando hay un candidato que no está de acuerdo, que creo que por ahí es donde estás planteando, en el proceso por los argumentos que pueda tener, hay instancias institucionales para dirimir, resolver y exigir por cauces institucionales lo que se tenga que exigir. Es decir, si estás descontento porque se ha producido, según tú, un problema de tal índole en el proceso electoral, justamente existen instituciones que están previstas en la arquitectura del Estado para responder a cada una de este tipo de controversias. Ahí donde voy al primer punto de este análisis. Claro, si tú ya no crees en las instituciones que tienen que resolver las controversias, entonces es difícil que tú puedas buscarle respuestas al interior de un proceso electoral y precisamente la secuencia de un sector de la oposición, repito, un sector de la oposición, el segundo más votado, Edmundo González Urrutia, la opción no institucional es
alquilar, comprar una página web, y atento al dato, el día anterior de las elecciones, o sea, ustedes me dirán, ¿y por qué uno compra una página web para dar los resultados electorales el día anterior de las elecciones? Uno dirán porque sospechaba o porque ya tenía un marco preparado para generar unas actas paralelas a las actas oficiales en términos institucionales. El día anterior compra un dominio y al ratito lo que hacen, en vez de ir por las vías institucionales, como va cualquiera que se siente engañado en un proceso electoral, esto ha pasado en muchos lugares del mundo, no solo pasa en Venezuela, discusiones hasta en Estados Unidos de América, en las últimas elecciones y en las anteriores elecciones y en las anteriores elecciones. Bueno, acudes a las vías institucionales o hace la de Donald Trump que asalta el Capitolio, ¿no? Digo por encontrar paralelismos, ¿no? Cuando no te gustan las cosas, asaltas el Capitolio. Bueno, crean una página web donde se suben unas actas que nadie sabe de dónde salen. ¿Por qué digo de dónde sale? Y voy a explicar por qué. El equipo de trabajo nuestro, pero ya ha sido demostrado por muchas otras instituciones, demuestra a la primerita que dicen tener 24.000 actas digitalizadas de un total de 39.000, ¿no? Más o menos, y redondeando las cifras. Y en cambio, los valores que establecen de, por ejemplo, el número de actas que tiene el municipio tal dentro del estado tal, cuando te vas a ir al municipio, ¿no? En lo preciso, no corresponden esas actas. Dicho de otro modo, si por ejemplo le ponías al municipio Acevedo, un municipio cualquiera de Venezuela, en el estado que corresponda, que había 55 actas digitalizadas, cuando entrabas en el municipio de Acevedo solo tenía 40. O sea, había hasta el propio sistema de ellos, insisto, sin ninguna fiabilidad, tenían este problema. Bueno, parece que no han llegado ni al 40-50% de las actas digitales que ellos mismos dicen tener cuando empiezas a bajarte las actas de ellos. Dicho otro aspecto, si hay un montón de personas ya demostrados que con cédulas de identidad de fallecidos están dentro de este sistema digital de la página web de la oposición. No sé si me estoy explicando. Es decir, hay un conjunto de pruebas ya ratificadas, pero que además son de fácil demostración, que este sistema de actas opositoras, más allá de no respeto institucional, y entonces es que cuidado, si esto lo damos por bueno, a partir de ahora estaríamos dando por bueno la posibilidad de que cualquier oposición pudiera colgar una página web con sus propias actas y cantar el resultado que se le cante. No sé si estamos teniendo dimensión de lo que estamos hoy en día avalando al que crea avalar esto. O sea, estamos dando por bueno, porque uno puede exigir y cuestionar, lo que quieran exigir y cuestionar, de que ya quiero tener las actas oficiales, porque el CNE no lo ha hecho. Uno tiene ese legítimo derecho, a pesar de todos los matices que hemos introducido antes. Pero cuidado en confundir este reclamo con aceptar las actas en cualquier página web. O sea, si un gobierno reconoce el resultado de una de las actas en una página web, estamos en un momento donde el momento de mayor riesgo de la democracia a nivel global, de que podamos reconocer los resultados de cualquier página web. Es casi, puedo reconocer los resultados de una encuesta para decir que el resultado electoral es el que es. Y mi encuesta es la que lleva razón. Y como no creo en la institución correspondiente, no, digo, es una magnitud de una cuestión de una envergadura importantísima. Y le añado algo. Posicionamientos al respecto. Posicionamientos al respecto son muy variados. Hay países que han reconocido el resultado electoral sin titubeos. Desde Bolivia, Rusia, Irán, China. No son países cualquiera, aunque para algunos países no sean países cualquiera. Pero no son países cualquiera en el orden geopolítico global. Pero añado otros países que han aseverado que el proceso va por los cauces institucionales normales, respetan el proceso electoral institucional venezolano y lo que instan es que publiquen las actas en los tiempos que tengan que publicar las actas, ojalá más pronto que tarde, y además añaden que por favor paren cualquier tipo de violencia no de desconocimiento de las vías institucionales. Esto ha sido suscrito hoy en día por gobiernos de la envergadura que tienen a nivel mundial y en América Latina, de Brasil, Colombia y México.
Estoy hablando de 3 países que han hecho una declaración conjunta. Pediría que el que tenga interés no se fíe en el titular del medio de comunicación y lo lea, es muy escueto, muy concreto, porque no solo solicita la publicación de las actas en los tiempos, sino el respeto a las vías institucionales y que, es decir, no a las actas publicadas en una web de cualquier juez y parte, dicho de otro modo, de uno de los actores en la contienda electoral. Pero añado algo al respecto de esta cuestión. También ha habido un ruido muy, yo diría que sobreinflado respecto a la declaración de Estados Unidos. Estados Unidos, si bien es cierto que no reconoce del todo el proceso electoral, lo cuestiona y le da el aplauso y la enhorabuena a la gran victoria de Edmundo González Urrutia, no ha reconocido al presidente electo González Urrutia. No sé si me estoy explicando el matiz. Cuidado que el lenguaje diplomático es sutil. Y hasta este momento el señor Blinken en su comunicado no ha de ninguna manera reconocido a un Guaidó 2.0. Si bien es cierto que respondió al comunicado de 3 países importantísimos como es Colombia, México y Brasil al respecto. No he dicho nada del rol de Argentina, del gobierno argentino en esta discusión y en esta disputa, porque perdieron hasta en su propia cancha. En la Organización de Estados Americanos no lograron ni siquiera tener sus votos a favor. Dicho claramente, ni en su propia cancha de juego, en la OEA, lograron tener una votación a favor y hasta a día de hoy el gobierno de Argentina está dudando si reconocer al presidente para ellos electo el señor Edmundo González Urrutia o simplemente aplaudirle por los buenos resultados. Lo quiero matizar porque creo que no es un tema resuelto ni baladí. Hay todavía instituciones que no se han pronunciado de manera fáctica y siguen suscribiendo, como la Unión Europea, que están esperando a la publicación de las actas. Ojalá, ojalá en los próximos 72 horas tengamos esas actas y ojalá pues avalen los resultados del Consejo Nacional Electoral porque sería lo más transparente y correcto. Responsabilidad democrática, más allá de todos los puntos de vista que uno puedan estar, los que le gusten y los que no le gusten. Seguimos en la pizarra. Hay música peruana, música peruana. Necesitamos música peruana. Ustedes no saben cómo está echando el celular, está echando humo en este instante. ¿No ven una humareda alrededor del celular? ¿No lo están viendo por nuestras redes sociales? ¿Por dónde nos pueden ver? A ver, Fla, porfa, ¿dónde nos pueden seguir viendo en vivo para que vean cómo de un celular, yo no sabía, sin que se quemara, puede estar saliendo humo en este instante? Pueden hacerlo por twitch.tv/AlfredSerramansi, que estamos en vivo en este momento. Y si en algún amigo de ustedes no está viéndolo en vivo, después le pueden recomendar seguir el YouTube de Radio La Pizarra, que ahí dejamos todo cargado, así que pueden volver a revivir los programas en el YouTube de Radio La Pizarra. Yo pensé que ibas a dejar Vamos el a hablar teléfono de Alfredo para que le escriban, que le siga saliendo humo. Hay cosas privadas, Ay, oiga. ay, ay. No, vamos a hablar de Perú, pero, o sea, yo entiendo muy bien todo el humo que echa un teléfono cuando hablas de Venezuela, es normal. Lo que siempre pido es como el respeto de todas las voces que se escuchan, el respeto para las voces que también son distintas y que tenemos nuestros argumentos y con nuestra responsabilidad y honestidad intelectual y con nuestro rigor. Después, como siempre pasa en la vida democrática y pacífica en la que creo absolutamente, pues estoy siempre, es lindo el debate, es linda la discusión, es lindo incluso no ponerse de acuerdo cuando se habla con mucho respeto. Entiendo perfectamente que el tema venezolano siempre genera una humareda y una controversia especial por mil razones y son legítimas, ¿no? Por la importancia que tiene. Un país que quizá del que ahora no habla tanto la gente y que seguramente cuando pase algo dentro de 6 meses, 7 meses, 2 años, dirán, ay, y ahí empieza todo el mundo a saber e interpretar y analizar lo que ocurre del Perú. Si de algo presumimos en la pizarra es que intentamos analizar y estudiar y compartir puntos de vista sobre los procesos. Sí, evidentemente con una posición ideológica tomada, no vamos a disimular esto. El día que alguien disimule esto estará engañándonos en nuestras caras, en nuestros oídos. No, tenemos posiciones ideológicas
firmemente tomadas, todas y todos, el que se pone al aire. Pero sí intentamos seguir los procesos. Lo hemos hecho con Bolivia antes de que se diera el golpe de Estado. Lo hemos hecho con Ecuador cuando se da luego un resultado electoral. Lo hicimos en México cuando después ganaron por goleada, no por acertar o desacertar. No somos pitonizo ni pitoniza, pero el caso venezolano es un proceso que venimos analizando y siguiendo. Y el otro, que es probablemente el que se entiende menos, porque es el más complejo, el más desordenado, el que ocurren cosas también casi de ficción, pero que son realidad, es el caso peruano. Y queríamos, a día de hoy, sin que a lo mejor existe una coyuntura que llama la atención para muchas y muchos, que nos explique, que nos ayudes a entender, Bahía, cuáles serían los elementos fundamentales para un proceso político que no está en el ojo de los medios de comunicación. Luego pasa algo y todo el mundo quiere opinar y analizar sobre el Perú. Sí, efectivamente, Alfredo. A mí me parecía muy importante hablar hoy de Perú también porque la verdad que viene teniendo en términos de democracia y de institucionalidad varios vericuetos que mucha de la gente que está debatiendo, que me parece bien el debate sobre Venezuela, nadie está poniendo el grito en el cielo sobre Perú, y la realidad es que tenemos un gobierno que también ha sancionado, condenado, uno de los primeros que ha salido a decir que no había democracia en Venezuela, con el gobierno de Dina Boluarte, que lleva 19 meses sin ser votada por ningún ciudadano ni ciudadana, y ya tiene más meses en el gobierno que Pedro Castillo, que llevó solo 15 meses en el gobierno. En este sentido, ¿qué está sucediendo ahora? El análisis por el momento en la macro sigue siendo el mismo que venimos planteando. Un partido, el fujimorismo, que no gana las elecciones y que actualmente está desarrollando decisiones políticas muy importantes, que está gobernando a través de Dina Boluarte y a través fundamentalmente de las bancadas del Congreso, pero también de la Fiscalía, de los medios de comunicación y de los grupos de poder empresarial. En este sentido, Alfredo, hay dos cuestiones, dos elementos que me parecen importantes plantear en relación con Perú, de las cosas que vinieron pasando en los últimos días, en los últimos meses, que también tienen que ver con este proceso que se va llevando adelante de cara a las próximas elecciones, que son recién el 12 de abril, si todo sale bien, correctamente, de acuerdo a las reglas, el 12 de abril de 2026, por lo cual Dina Boluarte ya llegaría como varios años sin ser elegida democráticamente. Un problema muy grave del que la gente no está hablando, ni siquiera los medios de comunicación están poniendo el foco y que en esta dijo, situación. además de la legalidad, Bahía dijo públicamente cuando asumió la presidencia que en el menor tiempo posible iba a convocar elecciones presidenciales. Esto fue su declaración pública en los primeros días de asumir la presidencia, y aclaramos, por si acaso, que el señor Pedro Castillo sigue estando en la cárcel con prisión preventiva. Es decir, no hay sentencia judicial que haya demostrado jurídicamente y judicialmente absolutamente nada de los dos asuntos que se le reclama. Lo digo porque no hay sentencia judicial definitiva en su contra, hay una prisión preventiva de una y otra causa que le suman 18 más 18, 36 meses al respecto. Y de hecho, Pedro Castillo incluso ha sido noticia, ¿no? En todo este mare magnum, porque está empezando a abrir la idea del proceso electoral allá hasta empiezan o sea, tenemos la fecha del 26, pero hay unos tiempos importantes de hacer conocer, ¿no? Sí, hay dos puntos que me parecen importantes, ya que mencionamos a Pedro Castillo. El primero, antes de ir al calendario electoral, es la doble vara de la que siempre hablamos, porque también ha sido noticia esta semana que el Congreso de Perú aprobó otorgarle una pensión vitalicia para exmandatarios a Fujimori, ¿no? Esto que es muy contradictorio, porque esto es pese a una ley vigente firmada por el mismo Fujimori, cuando era mandatario, que prohíbe este tipo de pensiones. Por supuesto que a Castillo no se la dieron. Fujimori fue excarcelado en diciembre de 2023, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho a Dina Boluarte de que no se debía ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, y aún así se liberó a Fujimori. Castillo, como vos bien decías, está preso, sabemos también por el contexto familiar, que hemos hecho una entrevista el año pasado, que está en situaciones muy vulnerables y con una distancia muy grande en función de lo que fue el encarcelamiento de Fujimori, ¿no? En este sentido me parece importante plantear la doble vara, y por otro lado el calendario electoral, que en este caso, que en el caso de la situación peruana, que suele ser un poco complicada, ordena un poco el escenario. ¿Por qué?
porque como nosotros bien decíamos, el último análisis que hicimos sobre Perú, los días 12 de julio se instalaron, fue una fecha clave en términos electorales, porque era el límite para que las organizaciones políticas que aspiraban a participar de las elecciones generales del 26 registren la inscripción al Jurado Nacional de Elecciones, y la fecha límite para afiliarse a una organización política y poder participar como candidatos al Congreso o a la fórmula presidencial. En este sentido, hay un dato interesante, Alfredo, que a ver si te imaginas cuántos partidos están como ya inscriptos o en proceso de inscripción. Si tirás un número. 1155. Casi. 58 partidos políticos, casi 60 partidos políticos. O sea, la fragmentación del sistema político, la atomización del sistema político, a veces incluso nosotros y nosotras, yo al menos particularmente le llamo mucho el término de democracia Spotify, porque es un listín casi de Spotify, ver los, ¿cuánto has dicho? 58 partidos. 58 partidos políticos inscritos ahora, es un tema que viene siendo una constante en el sistema político peruano, fragmentado, atomizado, a veces fuertemente inestable porque el voto además se divide mucho, van cambiando las siglas, es imposible conocer quién es quién. Esto es un hecho y es importante resaltarlo para seguir explicándolo, no solo para el Perú, sino es un fenómeno también latinoamericano. Sí, ya venía con este antecedente, como vos bien decís, pero en esta situación es incluso más profundo que en 2021. En este contexto, el partido de Pedro Castillo, todo con el pueblo, se inscribió, y él también en su cuenta de Twitter oficializó su posible candidatura, y también, como nosotros habíamos dicho, la izquierda, que está bastante atomizada, tiene otras alternativas como Pueblo Unido, etcétera, que el desafío en este contexto es tener un conjunto más homogéneo de una izquierda un poco más unificada de cara al 26. Para terminar, hay algo que me parece importante. Este cronograma electoral que va a definir un poco la situación política de Perú se va a extender hasta octubre del año que viene, o sea que tenemos un montón de instancias en el medio, y se va a oficializar las internas en noviembre. La situación política parece no cambiar en tanto y en cuanto, como habíamos dicho, el gobierno de Dina Boluarte y su alianza con el fujimorismo siga intacta como lo está estableciendo hasta el momento. Veremos cuando el año que viene ya no necesite la bancada fujimorista del Congreso de Dina Boluarte qué pasa, pero sí es importante seguir minuto a minuto este calendario electoral que tiene muchísimas instancias para ver cómo se define un poco el panorama político peruano. Yo siempre recuerdo que está gobernando el fujimorismo, utilizando a la figura de Dina Boluarte, con un voto en primera vuelta, que es la fuerza real electoral, política de cualquier espacio. El fujimorismo, cuando se presentó en las últimas elecciones, el voto real sobre el padrón electoral estaba por debajo del 10%. Es decir, tiene menos de 1 de cada 10 personas inscritas en el padrón electoral peruano. Ese es el apoyo real del fujimorismo en las elecciones, y con esto le basta para que con malabarismos y subterfugios de todo tipo, y con el poder económico y judicial de su lado, tengan la posibilidad de, como bien decía Bahía, estar gobernando. Veremos qué pasa, y es importantísimo lo último que planteas de la necesidad de que en un sistema tan fragmentado, tan atomizado, las fuerzas que tengan puntos de encuentro ideológico, programático de la izquierda puedan juntarse antes de tiempo y no participen en esa fragmentación, porque lo que sí sabemos a día de hoy es que la fragmentación sigue favoreciendo a un partido que luego tiene poderes por afuera del sistema político tradicional, como el poder económico, el poder judicial, y acaban gobernando sin necesidad ni siquiera de ganar las elecciones. Da tristeza de que esto esté pasando en Perú, y le añado un plus, que ahora lo hilvano con el siguiente capítulo que vamos a tener sobre Argentina. Después de mucho tiempo teniendo una ciudadanía adormecida, casi forzadamente por un modelo neoliberal violento económicamente, y que hace que el día a día sea tan duro que casi no tengan tiempo para nada. Y esto hay que tenerlo como horizontes del modelo neoliberal en el Perú y en otros tantos lugares del mundo, ¿no? Incluso cuando se planteó la Asamblea Constituyente, te acordarás, Bahía, de que fue uno de los temas más aprobados, y todas las encuestas que van saliendo siguen avalando la idea de que la gente quiere que haya un cambio, pero claro, no están con tiempo ni siquiera para manifestarse en las calles, porque
se la están rebuscando para seguir sufriendo, padeciendo un día a día de mierda. Paramos, tomamos aire y ahora nos vamos para la Argentina en la pizarra. Seguimos. Significa que vamos a también hacerle un guiño a lo que pasa en la Argentina. Llevo, os confieso que llevo días con un papel en blanco. A mí me gusta hacer estos ejercicios. Quizás se los recomiendo a la gente que a veces, no sé, uno se sienta como un montón de información al respecto y necesite, no sé si ordenarla. A mí me gusta como encontrar la palabra que caracteriza algún tipo de situación, como conceptualizarla, me ordena, es como un ancla importante a la hora de cómo afrontar un análisis de cualquier proceso que uno relativamente lo viene siguiendo y conociendo. Y en el caso Argentina no le terminaba de encontrar cuál era esa palabra, no en modo de palabra, de eslogan, no, sino esa palabra. El otro día, no sé por qué, creo que leí algo de Bolivia, Ecuador, claro, era la antítesis. El modelo económico, político, social de Javier Milei para la Argentina se le llama mal vivir. Es el mal vivir. Es lo opuesto a lo que dirían en Bolivia o en Ecuador del sumas causai o del sumas camaña. No es justamente lo opuesto. No, lo opuesto al bienestar, lo opuesto al crecimiento, lo opuesto al desarrollo, lo opuesto al progreso, lo opuesto a cualquier palabra que sea que tenga rasgos positivos. ¿Y por qué quería denominarle eh, el modelo del mal vivir? Es porque hay un momento donde ya me abrumaron, y lo hemos hablado más de una vez, la cantidad de cifras microeconómicas, macroeconómicas, que demuestran eh, de múltiples maneras lo mal que va todo, lo mal que va todo, y lo mal que está viviendo la gente. Y lo peor de todo esto es que creo que es el horizonte que Javier Milei busca para la sociedad argentina es que se asimile el mal vivir. O sea, que la ciudadanía argentina asimile que no se puede pagar la tarifa de la luz, que tienes que pasar frío en invierno, que tienes que bancártela con una comida infinitamente no nutritiva y no con los niveles calóricos deseados, que si no puedes vivir en circunstancias dignas en materia de vivienda, no puedas vivir. Si tienes que trabajar más horas de las necesarias y de las justas laboralmente para ni siquiera llegar a mitad de mes, te tengas que acostumbrar y bancarte esa situación de mierda. Mires el número que mires, mires desde la industria, pasando por la actividad productiva, el volumen de reservas, el problema cambiario, los problemas de inversión, los problemas de infraestructura, la situación de servicios básicos, de derechos fundamentales, la cuestión de los ingresos formales, de los ingresos informales. Se mire como se mire, es que hay cifras para aburrir, pero no nos podemos tampoco, porque hay un momento donde deja de tener efecto la cifra precisamente por lo redundante y lo insistente que es. Y claro, si la pobreza ya va pasando de 55 a 56 o a 58, deja de tener un efecto en el imaginario de lo que la ciudadanía padece, porque ya se ha repetido y las magnitudes son tan altas que efectivamente me parece que hay momentos donde habría que encontrarle palabras, términos, conceptos que expliquen lo que está queriendo el señor Javier Milei y su gobierno para la sociedad argentina. Y es un mal vivir en todos los planos de la vida cotidiana, en todos los planos. Inclusive está reformulando el modelo económico para, que es lo peor de todo esto, para que las generaciones futuras, si esto no esta hemorragia no se detiene a tiempo, esta hemorragia en toma de decisiones de política pública, en toma de decisiones de cómo se está descapitalizando sectores estratégicos, cómo se está vendiendo, malvendiendo, regalando los recursos naturales desde la Argentina. ¿Cómo podría pasar esto? Insisto, es la huella
la secuela que va a dejar en los próximos meses, años, y ojalá no estemos hablando de lustros y décadas. Estas cosas dejan una huella muy fuerte y de ahí creo que hay parte de este desencanto, de este desánimo generalizado de parte de la ciudadanía. Yo creo que la responsabilidad que hoy en día tiene la oposición a este gobierno, porque en cierta medida hacer oposición política es un poco más sencillo que tener que gestionar y marcar horizontes. A veces es más complicado la gestión cotidiana que tiene que estar haciendo Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, permanentemente remando contracorriente, sufriendo los embistes, ¿no?, que el gobierno central le hace por antojos ideológicos, poniendo en contra ¿no?, de los designios productivos de la provincia de Buenos Aires, que va a tener efectos. Insisto, es mucho más difícil para las responsabilidades que tienen personas como Axel Kicillof por ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que parte de la oposición argentina hoy en día necesita urgentemente establecer cuál es el horizonte del buen vivir. Es decir, del bienestar, de una Argentina humana, de una Argentina digna, de una Argentina productiva, pero no puede ser solo en términos de conceptos y horizontes. Y yo ojalá más pronto que tarde, llegue una catarata de iniciativa en todos los niveles, en el Congreso, en los medios de comunicación, en todas las instancias habidas y por haber, de medidas concretas, pertinentes, propositivas, aunque se pierdan en los parlamentos, aunque no sean la agenda establecida por los grandes medios de comunicación, aunque no sea hoy en día, incluso algunas de ellas se podrían ser perdidas en términos de sentidos comunes, pero no se gana una batalla cultural si no se juega en la batalla cultural. Yo creo que no hay que confundir hegemonía cultural con batalla cultural. Este gobierno de Javier Milei pretende una hegemonía cultural, pero estamos en disputa cultural, en disputa de ideas, en disputas de contenidos, en disputas de programas. Lo digo porque creo que hay un sector que está asumiendo y aceptando y asimilando que se ha construido una hegemonía cultural y de verdad yo creo que hay ejemplos para lo contrario y pongo dos ejemplos. Uno, la lucha masiva a favor de la universidad pública en la Argentina, ¿no? Primera derrota importante. Y si lo quieren poner en el terreno de lo concreto, yo sigo planteando la importancia que tiene propuestas muy concretas y precisas, como es lo que en provincia de Buenos Aires ha logrado con su cuenta DNI, de que es una fórmula, un instrumento para hacer que ayudar un poquito a la ciudadanía. Yo creo que hay estos niveles que ojalá más pronto que tarde sigan estando presentes en la batalla cultural y no asumamos anticipadamente una derrota porque no hay hegemonía cultural. Seguimos en la pizarra. En la pizarra, en el momento... Yo es uno de los momentos que más disfruto. Es el momento yapa, es el momento ratito distendido, es el momento del aumento que dirían cuando vas a pedir un juguito a la caserita ahí en el mercado de Sucre, que yo le pedía siempre un juguito y me decía, ¿no? ¿Dónde está la yapita, el aumento, ese ratito que te dan de más, ¿no? Generosamente cuando te atienden un jugo en cualquier esquina, de cualquier rincón latinoamericano. También lo hacía ahí cerquita del vivero de Coyoacán. Ahí en México me daban el juguito y me daban el aumento, la yapa. Así que es nuestra yapa, nuestro ratito de yapa, que es el rato que uno tiene que parar, porque este programa de hoy, yo ahora necesito, no sé qué necesito, mejor no lo voy a decir lo que necesito ahora, porque ahora me tengo que entrar a una reunión por Zoom, así que imagínense qué divertido va a ser la tarde mía de sábado. No va a ser para hablar de Venezuela, no, no, va a ser para hablar de otro país del que hoy no hemos hablado, así que va a estar entretenida la tarde. Por cierto, Lean, ¿la camiseta de fútbol que tienes, de qué equipo es? ¿O no es una camiseta? ¿Sí? ¿De la Fiorentina? Es de la Fiorentina, de la época gloriosa de Batistuta, de Gabriel Omar Batistuta, que fue el goleador histórico de esta escuadra. Sí, hoy tengo que decir que no estoy en los estudios de Radio 10, estoy aquí en mi casita, en mi pueblito,
pero me da un poquito de envidia de ver ahí al equipo completo, a Bahía, a Fla y a Lean en los estudios de Radio 10. Seguramente, además, el equipo de Juana Morín ha dejado, como siempre, dulces y pasteles, porque yo he visto antes la cámara, o sea, yo he visto que había ahí, no sé si lo han morfado todo el equipo, pero yo he visto que había cositas Quiero ahí. He visto a la denunciar gente públicamente ballena. a Juana Morín de que no nos dejaron nada, así que Alfredo, la No. próxima vez que vengamos, vas a Rompimos tener que traer- relaciones con el programa Rompí anterior. relaciones ¿Roto con relaciones? conflicto de intereses. O sea, no se os pegue lo peor del gobierno argentino, que están rompiendo relaciones con No, cualquiera. jamás. O sea, no le queremos mucho al equipo de. No reconocemos la al gran conducción de equipo. Juana Morín, ¿no? Sí, Reconocemos la de Ariel Sack. Ariel saca el poder. Nos faltaban conflictos en este programa de hoy. Exacto. Bueno, se llaman conflicto de intereses, con lo cual está abierto cualquier tipo. Bueno, yo este ratito es muy olímpico, es muy de Olimpiadas. Pregunta rapidita. ¿Estáis siguiendo las Olimpiadas, Lean? Sí, Alfredo, la verdad que la sigo como si fuese un mundial de fútbol. No entiendo nada de lo que ocurre, pero todas las mañanas estoy ahí mirando qué está aconteciendo con los deportistas argentinos y con el deporte en general. ¿La estás siguiendo las Olimpiadas? Por supuesto, soy periodista, ahora soy experta en elecciones de Venezuela, después experta en Juegos Olímpicos, experta en todo. ¿En qué estás siguiendo? ¿Qué estás siguiendo? A ver, ¿qué deporte sigues, Flan? Mira, o sea, la verdad que veo lo que agarro en la tele, pero hay uno que yo descubrí particularmente en estos Juegos Olímpicos, porque creo que fue deporte olímpico desde estos Juegos Olímpicos, que es la escalada olímpica. Yo conozco gente que hace escalada, pero claro, yo los veía a mis pobres amigos haciendo escalada, así, toda 2 por hora. Me puse a ver un video de escalada olímpica, por favor, No, búsquenlo. bestial, Son bestial, arañas, sí, sí, son sí. arañas moviéndose por una pared, increíble. Bahía, la pregunta, más o menos la respuesta me la sé, pero te voy a hacer la pregunta porque toca. ¿Estás siguiendo mucho las Olimpiadas, Bahía? Yo necesito que me digan en qué momento hacen las cosas que hacen, porque realmente no lo explico. Se pone de fondo. Claro, Todo ahora de mirá, fondo. ahora de fondo tenés un montón de partidos. No, claramente no estoy siguiendo nada. Lo que pasa es que si dejara, por ejemplo, entre la rosca, el porcentaje de la vida Claro. y las Olimpiadas, yo creo que ahí hay vasos comunicantes que explicarían. Gaby, ¿sigues Olimpiadas o no? No, Alfredo, esta vez no, los horarios se me complican, están muy cruzados, pero lo que sí me comprometo a ver es la maratón el 11 de agosto, porque es la posibilidad de que Bolivia tenga alguna medalla, no voy a decir de qué, Anulemos Mufa, Gaby. Garibay, un boliviano maratonista que está compitiendo en esa maratón, esa sí no me la voy a perder. Bueno, yo tengo que reconocer que sí estoy siguiendo lo que buenamente puedo. Por ejemplo, mañana tengo en mi agenda 7 de la mañana, horario argentino, me tengo que despertar antes para ver la final de tenis de Alcaraz Claro. Djokovic, que eso va a ser una cosa. El tenis sí lo estoy siguiendo, lo estoy Partidazo. disfrutando, me gusta mucho. Es un partidazo, es un partidazo. Lo que no me banco es el hockey, no me lo banco, no me gusta mucho. No me termina, el vóley, pero claro, uno no tiene todo el tiempo que quisiera. A veces lo estoy viendo ¿se puede hacer publicidad aquí? Sí, bueno, sí, porque además lo están dando todo en el canal YouTube de Claro Sports, que se tiene disponible en vivo. Por cierto, un patrocinio Si No, nos no, quieren no, mandar no. algo, Gratis. claro, si nos quieren mandar algo después Estamos de ese abiertos a PNT, cualquiera, pero ¿Unos celulares? unos celulares, un viaje, no. Y ahí la verdad que a veces en diferido lo estoy viendo y sí, me divierte mucho, me disfruto mucho el momento de las Olimpiadas. Y ahora voy a entrar directamente vamos a hacer un ping-pong. Tengo aquí a Lean y a Fla, que quiero ir combinando dos visiones diferentes de asociar deporte, Olimpiadas y política. Así que Ujú. vamos a hacerlo de dos maneras. Voy a ir preguntando de uno a uno y quiero que me vayan respondiendo. A ver, Lean, un momento donde Olimpiadas y política fuera muy importante, el más importante de los que tú has podido investigar, ¿cuál diría este? Y el histórico, creo yo, es Berlín 1936, Alfredo, los Juegos de Adolf Hitler. En 1931 se decidió que los Juegos se jugarían en Berlín, era otro contexto, era la República de Weimar, una Alemania democrática. Necesitaban estos Juegos un poco para reinsertarse en el mapa de Europa Occidental después de la Gran Guerra. Tiempos difíciles de la economía alemana entre 1929 y 1933. Los alemanes vivieron inflación, racionalización, caída de los precios, depresión y el hundimiento de la economía en general. En ese contexto decidieron que era buena idea organizar unos Juegos Olímpicos. Bueno, ¿qué pasó? En 1933 llegó Hitler al poder, no resignó la idea de organizar unos Juegos e incluso los utilizó como plataforma de campaña para
para blanquear su régimen. De hecho, hasta Occidente medio que le guiñaba el ojo a Hitler: dale máquina, anda, organizalos, que necesitamos blanquearte también, porque recordemos que hasta ese entonces, hasta el estallido, hasta la invasión de Polonia y la previa anexión de Austria, Occidente estaba bastante tranqui, ¿no?, con el régimen de Adolf Hitler. De hecho, Estados Unidos fue la delegación más numerosa, con 312 miembros, incluidos 18 afroamericanos, el único país que decidió no enviar a ninguna delegación, denunciando casi en solitario al régimen de Adolf Hitler, fue la Unión Soviética. Y bueno, ahí los nazis hicieron todo, utilizaron las victorias alemanas para subrayar su teoría de la raza superior. También había como un proyecto nazi de unir su destino a un pasado glorioso relacionado con los griegos y los romanos. Ellos decían que los griegos eran pueblos nórdicos y que la raza aria descendía de ellos. Hizo todo un uso político del pasado a través de estos Juegos Olímpicos, y me parece que es como el más destacado. La contracara fueron las Olimpiadas Antifascistas de 1936, que se iban a organizar en la República Española, pero que a último momento, por el estallido de la Guerra Civil, no pudo suceder. Por razones que también conocemos, no se pudo realizar. Yo creo que eso es un caso de estudio importante, como Olimpiadas y política estaban fuertemente vinculadas. Vamos a asociar también deporte y política en el marco de los deportes que uno practica. Primero te pregunto, Fla, ¿qué deportes practicas tú o has practicado? Oh, pobre Alfredo, qué pregunta qué mal que me haces quedar. Mira, ahora estoy haciendo pilates porque soy millennial y tengo que hacer todo lo que hacen los millennials, así que en este momento estoy haciendo pilates para cumplir el cupo treintañero. ¿Y con 14 años también hacías pilates? No, en el colegio me estás haciendo quedar horrible, pero yo lo voy a contar. En el colegio yo era las que íbamos a una situación llamada gimnasia general, que era las que no sabemos hacer nada. Listo, ya está, la pregunta está respondida, listo, ya me di cuenta que me estuve metiendo en un lugar muy oscuro. A ver, dime 3 personajes políticos y 3 deportes que practicas. Elige los que te resulten más pintorescos e interesantes. ¿Pero te cuento cuáles son o querés adivinar cuál es cada uno? Sí, quiero adivinar, queremos adivinar, quiere que la audiencia adivine y nosotros tenemos que adivinar. A ver, dime ¿Qué tú, hace el político... Gabriel Boric? Boric. Golf. Boric. Para mí... PlayStation. Sí, justamente. Juega al LOL, al League of Legends. Gaby, tú quieres no entrar nunca más en Chile. Ya una vez no te dejaron entrar y sigues R que R. O sea, yo creo que juega al pádel. ¿Saben lo que hace y lo empezó a hacer en campaña para prepararse para las elecciones? Inesperado, Gabriel Boric hace boxeo. Mirá. Mira vos. Boxeo, mirá vos. Bueno, ¿pero en PlayStation o de verdad? No, de verdad, de hecho, la verdad lo empezaron a hacer, lo contó su entrenador, lo empezaron a hacer previo a la campaña porque era una manera de descargar para el lunes, miércoles y viernes. Iba con un entrenador, practicaban, dicen que tienen muy buen derechazo y iban a hacer boxeo. Mira vos, a ver, Bueno, siguiente. lo del derechazo no es como que me está sorprendiendo. Bueno, tengo otro porque la voy a sacar. Estaba esperando que Gaby saltara. Digo, estoy La esperando voy a que Gaby sacar. Montaño salte. Yo A acá ver, tengo siguiente, otro. pasemos a otro. Nos vamos a la calle Pou, pero no quiero que me digan surf, porque surf. además de surf, hace otra cosa el muchacho. Skate. Golf. No, además de ser, por supuesto, un surfer aficionado, sabemos que le va muy bien, que fue a competir, bla, 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 hace una cosa que se llama gimnástica natural. ¿Cómo? Que es gimnástica ¿Qué es eso? natural. Hippies. Es, chicos, una mezcla del uso de pesas rusas y aprovechar la propia gravedad de tu cuerpo para entrenar. Él, en la residencia presidencial, donde el padre, cuando fue presidente, estaba ahí, él de chiquito, donde tenía un lugar donde dormía, dijo, me voy a acondicionar este lugar, y ahora lo volvió sala de entrenamiento para hacer gimnástica natural, que obviamente también le sirve mucho para el surf, que sí es el deporte que conocemos todos. Ah, mira, esta no me la esperaba. Último, No me la esperaba, Alfred, lo del porque este es surf era más buenísimo. conocido. A ver, la última. México, Claudia Sheinbaum. Qué difícil. Esgrima. Podría ser, pero no. Tenis. No sé, a ver, ayúdenme. ¿Tenis? Natación. Bueno, va ahí. No es natación, pero ella en la juventud fue integrante del equipo de remo de la Universidad Autónoma de México. La chicos. remó, ¿eh? Equipo de remo, Mirá. efectivamente, la remó Claudia Sheinbaum.
Está bueno. A ver, dime, ahora voy a Lean. Yo quiero que me cuentes, Lean, uno de los momentos en Montreal 1976, que es más desconocido por irnos a momentos políticos, también un poco menos rimbombantes de los habituales. También relevante, ¿no? Sí, Alfredo, porque estamos hablando de un contexto que se vivía en África de reciente procesos de descolonización, ¿no? Y entonces, en ese contexto recordemos, los procesos de descolonización en África, de independencia, se dan desde los años 60 y culminan hacia fines de los años 70, principios de los años 80, y en ese contexto 22 naciones africanas se retiraron para protestar contra la presencia de Nueva Zelanda en Montreal 1976. ¿Por qué Nueva Zelanda? Bueno, porque hacía poco su equipo de rugby había jugado un partido contra la Sudáfrica del régimen del apartheid, y en ese momento esas naciones africanas habían coordinado esta acción política muy importante. Otro hecho relevante, ¿no? En términos políticos. Y Los Ángeles 84, que yo solo tengo un recuerdo de la medalla de plata de España contra Estados Unidos en básquetbol. Recuerdo muy bien ese momento histórico que era el clave para la España del baloncesto. Pero ¿qué otra cosa pasó importante en términos políticos en Los Ángeles 84? Bueno, Los Ángeles 84 fue algo así como la respuesta o la venganza, si se quiere decir, de la Unión Soviética y los países del bloque oriental europeo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1980? Hubo un boicot contra la organización de la Unión Soviética como país organizador, y muchos países de Occidente no fueron. Bueno, la respuesta fue que los soviéticos y 14 países aliados que pertenecían al Pacto de Varsovia, y algunos que no tampoco, pagaron con la misma moneda. Los estadounidenses rechazando la invitación a los Juegos Olímpicos de aquel año, Alfredo. Interesante porque siempre hay una letra pequeña en este, de hecho, hay un hecho político importante, que hay un equipo olímpico, creo que es de todos los que están desplazados, ¿no? De todos los refugiados. Y me parece que esto es novedoso, ¿no, Lean? Ha sido algo interesante también en en estas Olimpiadas de París. Sí, Alfredo, en París tenemos hay mucha política en estos Juegos Olímpicos, como bien vos citabas este caso. También la exclusión de Rusia y Bielorrusia es algo muy importante. 36 atletas con pasaporte ruso, 22 atletas con pasaporte bielorruso. Se les negó participar bajo su bandera. Participan con una bandera con un círculo blanco en el centro, que encima se lee en inglés y en francés, deportista neutral, es decir, hasta les proscriben su propio idioma. Y mientras Rusia y Bielorrusia están siendo castigados por la invasión a Ucrania, el genocidio israelí en Palestina no sufrió ninguna consecuencia. La bandera israelí está flameando allí, y de hecho hasta se dio el gusto a la delegación israelí de su embajador, su abanderado, había hace unos pocos meses posado en una foto con unos misiles, Alfredo. Es decir, estamos hablando del judoka Peter Palichik, que se fotografió con unos misiles con dirección a Gaza. Realmente terrible. Y bueno, sufrió un poco las consecuencias, el abucheo en el desfile de la inauguración en el río Sena, y también en un partido Mali-Israel. La verdad que su himno fue totalmente abucheado, mucho más que lo que abuchearon al himno argentino en el último Francia-Argentina. Están pasando cosas políticas también en el foco, ¿no? de los Juegos Olímpicos de París, y ese doble rasero, como casi siempre, en cómo se tratan a unos y a otros. Y es interesante comparar, ¿no? Lo que se ha hecho con Rusia y con Bielorrusia en comparación con el genocidio de Israel, que pareciera que no pasa absolutamente nada. ¿Sabés qué, Alfredo? para- El presidente de Bielorrusia, te puedo decir qué deporte practica, si querés. Ese lo veo El señor practicando Lukashenko, tiro. el señor Lukashenko, El ¿qué señor hace? Lukashenko, Decímelo. efectivamente. Practica ¿Qué esquí dice? sobre ruedas. Miralo. ¿Qué dices? ¿Y cómo veo, es eso? ¿Cómo se es un Está esquí chequeado. sobre ruedas? Está chequeadísimo. Roller ski, chequeado esquí esto, sobre sí. ruedas. Hay fotos, las voy a dejar en redes sociales para que me crean. El muchacho practica esquí sobre ruedas. Y alguien que no tiene nada que ver con Lukashenko, por ejemplo, Correa, digo, para que no piense que estamos hilvanando. Hilvanaste bastante bien, ¿eh? ¿Lo tenemos o no lo tenemos, Correa? Lo tenemos, hilvanaste bastante bien, porque no es esquí, pero sí es sobre ruedas. Ciclismo practica Rafael Correa. De hecho, ahora donde está, cuenta todo el tiempo que Ah, sale a es andar en cierto. bici, que lo hacía mucho en Ecuador y que ahora también le gusta andar en bici.
Sí, de hecho, él me presume de que ha hecho el Camino de Santiago en bicicleta. Sí. Yo no lo tengo chequeado. No lo tengo chequeado, entonces puedo permitirme nada, estoy fastidiando. A ver, y si nos vamos a Bolivia, tienen los datos de lo de. ¿Se pondrán de acuerdo? Se ha puesto en titular como si fuera yo un No, ni en periodista. esto, ¿Estarán de acuerdo Luis Arce y Evo Morales ni en en materia esto. de deportes que practican? Gaby, tú ya lo sabes, tú lo sabes, ¿no? Sí. Sí, sí, lo sé, Che- pero los dejo con chequeame, Gaby, esta si, pequeña si adivinanza. la búsqueda, chequeame, Gaby, si la búsqueda fue correcta. Yo creo que no se ponen de acuerdo ni esto. Evo es famoso por ser apasionado del fútbol, se lo ha visto millones de veces, vestir Sí. camisetas, jugar en equipo presidencial, jugó diplomáticamente, bueno, es un aficionado del fútbol. Y Luis Arce, yo creo que la altura no le da, pero al muchacho le gusta el básquet. Mirá vos. Jugó, de hecho, Ah. cuando era estudiante jugó en la selección de su colegio, y tuvo un campeonato departamental y todo. Lo que sí decía es que no le gustaba entrenar. Ah, mira, esta sí que no la. No, pero sí que es verdad que se le ve mucho en vídeo jugando permanentemente a básquet y eso, y a Levo en fútbol. En esto no significa nada, pero no están tan de acuerdo. Tenemos Dilma, que me llama la atención porque no sé absolutamente nada. A ver, permítanos adivinar. Lean, de Dilma, ¿qué crees tú? ¿A qué deporte puede practicar Dilma Rousseff? Ajedrez. La la. Dilma. Bahía. ¿Sabes qué iba a decir lo mismo? Te lo juro, dije ajedrez. No me la imagino en otro contexto. Digo. Es difícil, pero... Yo judoka. Vóley quizás. Vóley. No. Yo judoka. ¿Y Gaby? No sé, no tengo idea. Dilma, compañeros, es del equipo de Rafael Correa. Dicen que cuando entrabas a la casa presidencial, el momento que ella gobernaba, se podía encontrar distintos tipos de bicicleta porque ella salía a andar en bicicleta todos los días. De hecho, bajó 15 kilos andando en bicicletas antes de asumir su segundo mandato, así que bici es para Dilma Rousseff. ¿Y Lula? Dímelo así en una frase. Esa no la tengo ni idea. Lula, chicos, es un gym bro. Él hace pesas, ejercicio, va al Corre. gimnasio, corre y dice que quiere vivir hasta los 120 años. Vamos, todavía. Bueno, y para cerrar este ciclo, ¿tienes chequeado lo de Néstor Kirchner? Chequeadísimo, pero es un chisme, pero sí está chequeado. Néstor Kirchner, compañeros, jugaba al básquet. Ah, también jugaba básquet. Jugaba al Parecía básquet. Sí, le daba Le daba la alto, ¿no? altura. Le daba la altura como Barack Ah. Obama, quien hizo instalar en la Casa de Gobierno una cancha de básquet. Y Pedro Sánchez también es de jugar mucho al básquet. Mira, Bueno, ¿por ¿quién te dónde- dice se puede responder un conflicto geopolítico ahí en básquet? Se disputa. Yo estoy dispuesto a entrenar al equipo ese. Bueno, paramos. Esta yapita era de lo más divertido. Nos faltan poquitos minutos para cerrar, echar persianas aquí en la pizarra. Radio de sentir la compañía de la gente que está al otro lado, que nos escucha ahora en vivo, en directo, a través de un podcast, de nuestro canal YouTube, del canal YouTube de alguna de las espacios donde estamos, sea en Canal Red, en España, en Radio 10 en la Argentina, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Altavoz Radio, en Radio Sonora en México, en Sin Antena en Paraguay, en Radio del Sur en Venezuela. Es que estamos, como diría Crismar, hasta la sopa, y nos encanta hacer radio. Y eso sí, antes de ir cerrando y de agradecerle a tanta gente que hace posible, como siempre, lo imposible, yo quiero felicitar a Leandro Álvarez, que por cierto, ¿ya podemos felicitarte al aire o qué? Sí, se puede, Alfredo, se puede. No me van a mufar. No te vas, o sea, ya te podemos decir, Ya señor, ¿cómo puede. es, señor licenciado? Profesor de historia. Me falta un profesor de poquito para historia. la licenciatura, pero profesor sí. O sea, bueno, ya tenemos al profesor de historia, Leandro Álvarez. Muchas gracias. Así que hay que Muchas aplaudirle. Merecidamente, después de mucho estudio, le aplaudimos y le abrazamos el equipo pizarrero. Así que, bueno, aquí le damos las gracias, Lean, para que esto haya salido como ha salido. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Igor Polakov, que estuvo en la operación técnica en Radio 10. Fantástico, y lo un hizo, fuerte abrazo, fantástico. Lo como hizo siempre muy nos fácil. tienen acostumbrados acá, Igor. Carlos Minango estuvo en la operación de Radio Pichincha, en la edición de sonido para la pizarra Fer Saninelli, en la edición de video Iván Soler, en la operación en YouTube de Radio 10 Nacho Ferreira, en la producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación de Radio 10 Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10.
Quédense escuchando radio porque siempre, siempre, siempre es la mejor compañía en cualquier momento, en cualquier instante de la vida. Un poquito de radio hace muy, muy bien. Lean, ¿qué palabra dejas dicha, escrita en la pizarra? Historia. Muy bien. Bahía, Dicha. Flavia, Se la dedico a mi compañero que va a entender. Colo y descolo. ¿cómo has dicho? Espérate, eso no lo entendí nada. En yo privado te Chiste, lo explicamos. chiste interno. Es un chiste interno de De historiador. ahora. historiadores. Pero de persona que dilo, hizo repítelo. Colo y descolo, que es colonización y descolonización. Ok, ahora entendí un poquito mejor, menos mal. Gaby. Pensando en Venezuela, soberanía. Muy bien, yo voy a dejar una que es la que me apetece hoy decir, que es respeto. Hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Eso sí, hay una amenaza siempre presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.